Una construcción impresionante en el centro de Caracas, Venezuela. Su forma piramidal pintaba para ser una de las obras más modernas del sur del continente americano, pero pronto se convirtió en el centro de detenciones más temido de Latinoamérica. Hablamos del Helicoide. De acuerdo con BBC, este recinto se empezó a construir en la década de los 50 y fue una muestra de la ambición que llegó al país con los millones de dólares generados por la exportación petrolera. El Helicoide estaba planeado para ser un centro comercial lujoso y único, teniendo como finalidad demostrar el poder económico y moderno del país. Tiene forma de pirámide y cuenta con varias rampas internas que originalmente iba a ser uno de los centros más modernos de América Latina con cerca de 300 tiendas. Como si se tratara de una película imperial, el Helicoide se levantó alrededor de una roca con una superficie de construcción de 60,000 metros cuadrados. Según los planos, iba a tener un helipuerto, un hotel, un gran domo en la parte superior, tecnología de punta y ascensores fabricados en Viena. La propia BBC relata que la originalidad de esta construcción fue reconocida por el pintor Salvador Dalí y por el poeta Pablo Neruda, quien lo describió como una creación exquisita. Pero la idea utópica solo quedó en eso, en una intención, pues nunca logró abrir sus puertas. De acuerdo con reportes periodísticos, el proyecto tuvo problemas de financiamiento y la construcción se tuvo que detener. Durante varios años, el lugar estuvo abandonado, pero al paso del tiempo, aseguran, fungió como un refugio para damnificados. Hubo algunas acciones que trataron de levantar el centro para convertirlo en un lugar para difusión cultural, pero tampoco hubo éxito. En 1982, se convirtió en la sede del organismo de seguridad del gobierno venezolano. Posteriormente, el lugar se transformó en uno de los centros de reclusión más temidos, pues allí han estado detenidos criminales y presos políticos. Muchos de ellos llegaron ahí tras las protestas masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en 2014. A partir de ese momento, distintos organismos internacionales pusieron el foco en el Helicoide, pues las denuncias aumentaban por la violación a los derechos humanos y la presunta tortura que ahí se practicaba. Algunas organizaciones llegaron a reportar que más de 3,000 personas fueron detenidas en aquel 2014 por estar en contra del régimen bolivariano. Desde ese momento, cientos, si no es que miles de acusaciones llegaban a la luz pública de que el centro seguía operando hasta la actualidad. De hecho, en 2024, María Corina Machado, líder opositora venezolana, compartió el testimonio de una joven que exigía la intervención internacional para velar por la vida de su madre recluida en ese lugar. Mi nombre es María Laura Márquez y soy sobrina de Ignora Hernández. Hemos recibido la información de que mi tía Ignora está presentando un episodio de alergia severa, que si no es tratado correctamente puede terminar en un episodio de asfixia. Le exigimos como familiares a todos los entes y a todos los organismos no gubernamentales, por favor ayuden a difundir esta información. Ignora necesita recibir atención médica de calidad en un sitio donde le brinden la solución a su problema. Actualmente, la atención médica que recibe en el centro de reclusión, el Helicoide, en el cual se encuentra desde el 20 de marzo, no es suficiente para salvaguardar su vida. Le pedimos por favor que sea respetado su derecho a la vida. El 5 de junio del 2024, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de Argentina abrió sus puertas para dar voz a 2 sobrevivientes de las torturas en el Helicoide. Uno de ellos fue Víctor Navarro, quien aseguran que fue preso político y dirigió la ONG Voces de la Memoria. Aseguran que en 2018, este hombre fue detenido arbitrariamente por agentes del régimen que allanaron su casa de forma ilegal. Según su testimonio, los agentes lo amenazaban constantemente y amagaban con quitarle la vida. El otro hombre que contó su experiencia fue Anthony Vegas, quien dio lectura de todo lo que sufrió por alzar la voz contra los gobernantes venezolanos. Esta vez me colocan periódico en los ojos y las manos, luego me envuelven con cinta y me esposan. Allí perdí completamente la noción del tiempo y el espacio.
Solo dependía de quien me guiara. Al caminar por el pasillo, me llevaba un hombre de forma muy violenta y con el tiempo pude identificar a este hombre que se llamaba Junior. Este me hacía golpear con las paredes y se podía sentir cómo lo disfrutaba. Llegué a una habitación donde pude oír muchas voces. Reían, luego callaban. De repente alguien me hace arrodillar. Estuve en esa posición tal vez 5, 10 o 15 minutos. De forma inesperada alguien me dice, cuando vayas a hablar, mueves las manos. En su intervención, dio cuenta de las veces que deseó estar sin vida para detener el sufrimiento. Me monta una bolsa en la cabeza y comienza a asfixiarme. Yo entro en un estado de desesperación hasta el punto que me desmayaba repetidas veces. Quería alcanzar la muerte para librarme de esa agonía. Jamás deseé la muerte tanto como en ese momento. Cuando ese hombre me estaba torturando, yo intentaba tragar la bolsa para quedarme sin aire en los pulmones, pero jamás pude alcanzar ese punto de muerte. Asimismo, habló de las amenazas que recibió en contra de su persona y cómo psicológicamente fue afectado al pensar que le quitarían partes de su cuerpo. Me dejaron un rato tirado allí. Luego alguien dice que me corten las orejas. Pasan algo por mis orejas. Ellos reían mórbidamente y se burlaban de mi condición de humillado. Recuerdo claramente que decían, se cagó el dicho. Ahora, luego de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y tras la salida de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump afirmó que el régimen efectivamente era violento con sus opositores y que el helicoide cerraría. Lo anterior ahora se da con Delcy Rodríguez, quien está al frente del territorio venezolano. And he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy, and he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. La mayoría somos víctimas. Gente que inclusive ha aceptado acusaciones, asumido cargos, siendo inocente con la promesa de ser liberado y aún están aquí. Para la saga, Daniel Ibáñez.